Unidos hemos trabajado 3 años con honestidad, eficiencia y transparencia para tener un mejor Yucatán. Desde el inicio de la administración, hemos ahorrado 2.300 millones de pesos aplicando políticas de austeridad. Creamos el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto. Creamos la Secretaría de las Mujeres y el Instituto de la Inclusión para Personas con Discapacidad. Con el programa Mujeres con Vivienda Segura, se entregó un apoyo económico para que puedan pagar la renta de una casa y así acceder a una vida libre de violencia. Se crearon 15 centros municipales de atención a la mujer y 20 instancias municipales. Entregamos 811,000 paquetes de útiles escolares y más de 629,000 paquetes con 2 camisas, un par de zapatos, una mochila y una chamarra para ahorrar 2.200 pesos por cada hija o hijo. Llevamos más de 111,000 becas y apoyos entregados, además de 66,000 piezas de mobiliario escolar para preescolar, primaria y secundaria. Entregamos lentes a más de 14,000 estudiantes y prótesis, órtesis y zapatos ortopédicos para 4,000 personas con discapacidad motriz. Inauguramos la Escuela Normal de Educación Primaria Rodolfo Menéndez de la Peña y 2 laboratorios de innovación, diseño y manufactura digital. Otorgamos más de 21,000 créditos para emprendedores y para seguir impulsándolos se inauguró el Centro Estatal de Emprendedores en Maxcanú y otro en Valladolid. Entregamos a más de 27,300 productores yucatecos, insumos, herramientas, maquinaria y equipo del programa Peso a Peso. Construimos 10 centros de reproducción de abejas reina y entregamos más de 11,000 paquetes de abejas a productores locales. También entregamos apoyos económicos, insumos y herramientas a más de 11,900 pescadores locales. Para apoyar a las familias afectadas por las tormentas y huracanes, entregamos apoyos económicos del Programa Emergente de Empleo en Municipios y semillas de frijol y chile habanero a 6,000 productores. Con el programa Seguridad Alimentaria, entregamos a más de 266,000 familias cartones de huevo, un pollo entero y sacos de maíz para autoconsumo. Se entregaron casa por casa apoyos alimentarios, seguros de desempleo. Además, cubrimos el pago del 100% de agua, basura y un 50% del recibo de la luz. Realizamos más de 20,000 acciones de vivienda para construir pisos, cuartos, cocinas y baños. Por primera vez en la historia, bajamos el precio del pasaje del transporte público en Mérida y para cumplir una demanda histórica de la ciudadanía, se llevará a cabo la ruta periférico Va y Ven, que recorrerá todo el periférico de la ciudad. Trabajamos por un desarrollo sustentable de nuestro estado. Por eso, al ser el primer lugar de viviendas que cuentan con bicicleta, construimos 71.7 kilómetros de ciclovías para mejorar la movilidad y ofrecer un espacio incluyente y seguro. Empresas locales, nacionales e internacionales invierten en nuestro estado 98,000 millones de pesos en nuevos proyectos que están generando 262,000 nuevos empleos entre directos e indirectos. Tendremos el estadio más moderno y sostenible de toda Latinoamérica y la primera escuela para pilotos de helicópteros de la empresa Airbus. En Valladolid llegaron inversiones por más de 2.600 millones de pesos que van a generar 4.918 nuevos empleos. Anunciamos la ampliación del puerto de altura de Progreso. Inauguramos 3 parques eólicos y 2 plantas fotovoltaicas. Se remodeló el estadio Salvador Alvarado en Mérida y el zoológico La Reina en Tizimín. Se inauguró el Teatro José María Iturralde Traconis en Valladolid y se reactivaron las Casas de la Cultura de 47 municipios. Cizal y Maní se sumaron a la lista de pueblos mágicos de nuestro estado. Nuestras playas obtuvieron certificaciones de Playa Platino. Nos preparamos y actuamos con anticipación ante la llegada del coronavirus, equipando a todos los hospitales públicos del estado con ventiladores, monitores de signos vitales y un equipo médico. En tan solo 25 días, construimos un hospital temporal en Valladolid y un hospital provisional en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Hasta hoy, hemos logrado que más del 60% de la población tenga su esquema de vacunación completo, lo cual nos empieza a abrir puertas para continuar con el trabajo que venimos haciendo juntos y continuar con nuestra reactivación económica. Médico 24/7 tiene una cobertura en los 106 municipios del estado. Hemos llegado a más de 60 municipios con médico a domicilio y entregamos 150 vehículos de traslado médico a todos los municipios. Implementamos Yucatán Seguro, con más de 4.500 nuevas cámaras de vigilancia, 119 arcos carreteros, 50 botones de pánico, un helicóptero con características especiales y 4 lanchas especializadas para fortalecer a la policía costera. Y se está construyendo el centro de monitoreo C5I, en el año más difícil de nuestra historia, en el que enfrentamos tormentas, huracanes y una pandemia. Juntos hemos logrado salir adelante. Ya recuperamos 21.485 empleos de los 25,000 que se perdieron durante la pandemia.
Somos el estado más seguro de todo el país, la primera posición nacional en rendición de cuentas basada en resultados y segundo lugar en transparencia y disponibilidad de la información fiscal. Fuimos elegidos para albergar la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel por la Paz, evento a nivel mundial, donde fuimos nombrados como un estado de paz. Y en noviembre, nuestra capital será sede de la edición 45 del Tianguis Turístico, evento más relevante en materia turística a nivel nacional. Sigamos poniendo las bases para construir el Yucatán del futuro, cambiando Yucatán para bien. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.